Bueno, yo soy Joan Paternina y hoy hablaremos sobre las lesiones de partes blandas en el miembro inferior, sobre la cadera. Ok. La bursitis trochanteria o trochanteritis es el dolor que se presenta en la parte externa de la cadera, a nivel del trocánter mayor, que se encuentra localizado en la zona superior del fémur y es la parte más prominente de la cadera. ¿Cuáles son? Se presenta como un dolor en la cara lateral de la cadera, de características mecánicas de larga evolución, que se empeora con la deambulación de subir o bajar escaleras, o el paso de la sedestación a la hiperestación. Dolor con los cambios posturales en la cama, a la exploración es característico. Un dolor selectivo a la palpación de la zona y con las maniobras contra resistencia de separación y aducción de caderas. ¿Cuál es su diagnóstico? La clínica suele ser suficiente para llegar en casos crónicos en las radiografías. En las radiografías se aprecian desflecamientos periósticos con irregularidades de la superficie del trocánter o calcificaciones peritendinosas de los tendones que se insertan en el trocánter. La ecografía es útil para confirmar el diagnóstico y a la hora de realizar infiltraciones ecoseguidas, que no son pruebas costo eficaces en su diagnóstico de la gammagrafía al TAC o la RAM. ¿Cuál es su tratamiento? Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de glúteos, isquiotibiales, musculatura lumbar baja, calzado adecuado de sobrepeso, evitar el sobrepeso, reducción de la marcha, infiltraciones. En nuestra consulta es habitual encontrar esta patología, generalmente parasita de otras enfermedades reumáticas que suele ser resistente al tratamiento y se cronifica si no se realiza el tratamiento adecuado. El síndrome piramidal es un cuadro clínico complejo que aparece en pacientes generalmente activos durante la cuarta o quinta década de vida, más frecuente en mujeres, siendo responsable de una parte apreciable de los síntomas en cuadros lumbociáticos complejos y en ocasiones la principal causa de los mismos. El músculo piramidal. El músculo piramidal es un pequeño músculo triangular situado en el hueso sacro, desde el segundo y cuarto agujero sacro hasta el trocánter mayor. El trayecto se cruza perpendicularmente con el nervio ciático. En muchos casos, incluso el nervio ciático atraviesa la masa del músculo, resultando su relación anatómica muy estrecha. El músculo piramidal actúa como rotador de la cadera, dando la estabilidad a la articulación por su parte posterior. Esta vecindad explica el cuadro de ciatalgia que acompaña a las contracturas de este músculo y que pueden remediar un cuadro de irritación radicular que no encuentra incongruencia en las imágenes de la columna lumbar y que en muchas veces solo será posible detectar con una exploración funcional o con ecografía muscular. Ok, el síndrome piramidal cursa con dolor glúteo en el muslo, pierna y pie, pero a veces también en ingle, periné y cadera. Aparece en la marcha, pero también en la sedestación prolongada, con lo que impide una posición natural y, por supuesto, cruzar la pierna sobre contralateral. Habitualmente, si pedimos al paciente que cruce la pierna, afecta sobre la contralateral aproximada a la rodilla al hombro contrario. Generamos un estiramiento del músculo que agrava los síntomas de manera transitoria y mejora tras su relación. Otro dato relevante es la mala tolerancia de sedestación que otros cuadros alivia los síntomas o la rotación externa de la pierna en decúbito supino. El tratamiento mediante medidas físicas debe ser la primera indicación con estiramientos y ejercicios que mejoren la contractura y con medidas de ergonomía en la vida cotidiana y en el ámbito laboral. Cuando esto fracasa, la realización de bloqueos analgésicos o con toxina botulínica, ¿cierto?, mejora significativamente el cuadro durante periodos prolongados, lo que convierte en una excelente alternativa terapéutica con escaso nivel de intervencionismo. El síndrome
de la cintilla. De la cintilla iliotibial es el síndrome de la cintilla o comúnmente llamado síndrome del corredor. Es una lesión en la que se inflama la cintilla iliotibial a causa del roce repetitivo contra los huesos de la rodilla, provocando un dolor punzante o sensación de quemazón en la cara externa de la rodilla. Por ejemplo, mientras corremos, es una lesión muy frecuente en corredores, ya sean noveles por la inadecuada forma física y calzado, o corredores avanzados por el sobreentrenamiento al que se expone.